¿Sabes cuál es el voltaje que hay en un tomacorriente? La energía eléctrica que se suministra a una casa-habitación puede variar de acuerdo a las normas de generación de electricidad de cada país. En México, por ejemplo, se maneja un voltaje de 120 volts con una frecuencia de 60 Hz. Pero, ¿sabes cómo llega la energía eléctrica hasta tu casa? Las plantas generadoras de electricidad necesitan de una subestación eléctrica con transformadores que elevan el nivel de voltaje a miles o cientos de miles de volts para evitar pérdidas de energía en las redes de distribución. Cuando la energía llega a su destino para ser consumida, los niveles de voltaje se reducen nuevamente con un transformador para poder utilizarla sin riesgo alguno. El transformador es un dispositivo que aumenta o disminuye el voltaje en un circuito de corriente alterna. Se compone de un núcleo de material ferromagnético como el hierro dulce y un par de bobinas con diferente número de espiras que se enrollan al núcleo. Analicemos su funcionamiento. La ley de inducción electromagnética de Faraday establece que la magnitud de la FEM inducida en una bobina es proporcional al número de espiras y a la rapidez de cambio del flujo magnético. Entonces, si conectamos un voltaje alterno a la bobina primaria del transformador, de acuerdo a la ley de Faraday, la corriente circulante generada por la diferencia de potencial inducirá un flujo magnético sobre el núcleo de hierro. Tal flujo inducirá, a su vez, una diferencia de potencial sobre la bobina secundaria. Al mismo tiempo, el sentido de la corriente se invierte a la salida del transformador, ya que de acuerdo a la ley de Lenz, la FEM inducida en la bobina secundaria tiene una dirección tal que la corriente que origina genera su propio campo magnético, el cual se opone al cambio de flujo magnético que pasa por esa bobina. Por otra parte, la magnitud del voltaje inducido es proporcional al número de espiras. Así, la relación entre el número de vueltas en la bobina primaria y secundaria es la que controla las diferencias de potencial o voltaje en cada solenoide. Por ejemplo, si en la bobina primaria se tienen 10 veces más espiras que en la bobina secundaria, el transformador reduce el voltaje a una décima parte de su valor. En la pantalla aparece un transformador reductor conectado a un tomacorriente y el diagrama de conexión. Anota las lecturas de los multímetros y calcula el porcentaje de reducción. Nunca conectes un transformador al tomacorriente de forma inversa. El voltaje inducido aumenta a valores peligrosos que pueden causar un daño a la salud. Pide ayuda a un experto para hacer la conexión. Para fines didácticos, conectemos el mismo transformador como elevador de voltaje, utilizando un generador de corriente alterna e invirtiendo el orden de las bobinas. Observa que el voltaje inducido aumenta proporcionalmente al voltaje de entrada. Otro factor importante que caracteriza a estos dispositivos es el rendimiento, que indica las pérdidas de potencia debidas a su diseño y construcción. Si consideramos un transformador con un rendimiento del 100%, observamos que existe una relación inversa entre la corriente y el voltaje inducido. Como habrás notado, la potencia se conserva. Por ejemplo, si tenemos un voltaje de 100 volts con una corriente de 30 amperes a la entrada y se requiere elevar el voltaje 10 veces, al aplicar esta relación en donde notarás que la corriente de salida debe ser menor a la corriente de entrada. Anota los valores en tu libreta y compara la potencia eléctrica de cada bobina. Con ayuda de tu maestro desarma un transformador y elabora un esquema reconociendo las partes que lo conforman. Mide la resistencia de cada bobina y crea tus propias conclusiones. Recuerda que,
Los transformadores eléctricos se utilizan principalmente para aumentar o disminuir el voltaje de corriente alterna. Su uso es tan común que lo puedes encontrar en los postes que distribuyen energía eléctrica a tu comunidad y en la mayoría de los aparatos electrónicos que tienes en casa.